Buenas noches, hermanos en Cristo, de los que pertenecen a la red de Casa Apostólica del Padre. Gran saludo desde Tucumán, el apóstol Juan Luis Calderón, y gran saludo y abrazo para el apóstol David Carrasco y también para la profeta Natalia, que son nuestra paternidad, y nos sentimos honrados de que en este día me permita llegar con una sencilla palabra hacia ustedes. Así que así arrancamos en esta hora. Sé que este tiempo Dios me permite compartir una palabra a personas como ustedes, muy enriquecida en la palabra, con palabras proféticas, pero bueno, desde acá, con un granito de arena, como se dice en la palabra, juntos compartimos. Ya la palabra está en el libro de Hechos de los Apóstoles. Allí está esta palabra, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1 y el versículo 1. La palabra dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Cómo me gusta esta palabra? Otra vez, a mí me gusta mucho, estuve dando algunas palabras de este tiempo, de cómo el evangelista, el médico que es Lucas, el autor de este libro, tanto Lucas como Hechos de los Apóstoles, y este hombre, el autor, él es el autor de este libro de los Hechos, le está escribiendo a un cierto discípulo llamado Teófilo. Y él le dice: hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. La palabra dice que Jesús hizo y enseñó hasta el día en que fue recibido arriba. Por esta palabra entendemos que siempre en el corazón de Jesús, como en el corazón del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, vio en la unidad, siempre en el corazón del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo estuvo la manera, la forma de reconciliar al hombre y a la mujer. Acuérdese que cuando el ser humano, por causa de la desobediencia, ¿sí?, entró el pecado, como dice Romanos capítulo 5, versículo 12, dice que como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. Desde aquel día el Señor buscó y dio la manera de que se anuncie la verdad de Dios, que se anuncie la redención del ser humano para volver al ser humano a Dios. Y yo creo que una de las preocupaciones más grande, la urgencia más grande que Jesús siempre tuvo, apenas subió al escenario de su ministerio, fue que se predicase el Evangelio de Jesucristo, que reconcilia al ser humano, el Evangelio de Cristo que puede curar y sanar todo corazón humano. Siempre, a esta altura de la vida, yo creo que el Señor Jesús siempre como prioridad tuvo el anunciar el Evangelio del Reino. Entonces, amados, usted y yo y todos los que están conectados, esta es nuestra misión de hoy más que nunca. Hablar de Jesús como el único Salvador que puede sacar al ser humano. ¿De dónde? De la angustia, de la confusión. ¿Por qué lo dijo? Él le dijo, estando con los suyos: yo les hablo de estas cosas por allí, por Juan capítulo 16, versículo 33. Él les dijo a los suyos, ya anticipándose, porque ya comenzaba por el capítulo 16, desde el 13, ya él estaba apuntando ya a ir el camino a la cruz. Entonces él ya le estaba diciendo: yo les hablo de estas cosas para que en mí tengan paz, pero en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y el Señor está, en alguna manera, procurando que se anuncie la verdad a todas las personas para que sepan que Él es, como Él dijo un día en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Hoy hay que hablar de Jesús como Él lo dijo, ¿sí? Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quién lo va a hacer? Lo tendrá que hacer aquellos que un día fuimos llamados y la obra de Dios se manifestó en nosotros. Por eso un día se le dijo a Pablo: Pablo, abre tu boca, no calle, porque yo tengo mucho pueblo en esa ciudad.
Tal vez, amados de mi corazón, en esta cuarentena sea la manera de que toda la familia de la casa o de la familia o a través de lo que sea, tal vez no podamos hablar o podemos predicar a través de lo que se está haciendo. Pero entienda, Dios le dijo a Pablo por ahí por Hechos capítulo 18 versículos 9 y 10 o 9 y 10, sí, le dijo Pablo, aún en medio de la tribulación en la que él estaba, en la persecución, le dijo Pablo, no calle, sino habla, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y yo quiero decirle que hoy hay que hablar de Jesús como Él lo dijo, señalándolo a Cristo, porque es la misión, hablar de Cristo, predicar de Cristo. La tuya y la mía es la misión número 1, a la cual Jesús apenas fue resucitado. Acuérdense, fue la misión número 1 que le dio a los suyos. Por eso le dijo que cuando Él se acercó, le dijo, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan, ¿sí? Anuncien, prediquen, disipulen, enseñándole que guarden todas las cosas y yo estaré con vosotros. Aún más, cuando el Señor se levantó de la tumba, por allí por Lucas 24, 46, dice, así fue necesario que el Cristo padeciera, pero que resucitase al tercer día y que se predicase en su nombre, ¿qué? El arrepentimiento, el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando ¿a dónde? Desde Jerusalén. ¿Y a dónde está tu Jerusalén, mi hermano? Ahora, tú lo sabes, es empezar por casa, es empezar por familia, es empezar por el amigo, es empezar que sea. Entonces, ahora usted y yo, y todo cristiano, estamos en esta tierra para seguir las pisadas de Jesús, porque Él es nuestro modelo. Hay muchos modelos hermosos de hombres, como usted lo quiera llamar, pero el modelo número 1 a quien tenemos que mirar es lo que Pedro, ¿se acuerda de Pedro? Aquel Pedro que era tan brioso, aquel Pedro que siempre sobresalía en las cosas y que no está mal, porque cada uno tiene un diseño, una forma de vida, ¿no es cierto? No todos tenemos que ser igual. Yo tengo mi estilo, un estilo tan sencillo más que los demás, ¿no es cierto? Tal vez otro tiene mucho más habilidad, pero Dios en mi estilo también me usa. Así un día Pedro le negó. Acuérdense cómo le negó. Y él, de alguna manera sintiéndose culpable, se empezó a alejar. Ese es el Pedro en que un día Jesús, aún antes ya resucitado, yo siempre dije, Jesús no se fue apenas resucitó, porque Él tenía que restaurar a lo suyo. Y el Señor Jesús tuvo que ir a la orilla del mar a buscarlo a él y a 7 personas más para restaurarlo. Este es el Pedro que luego devuelto es un hombre auténtico, es un hombre lleno del Espíritu Santo, y es el Pedro que está hablando por allí, por 1 Pedro capítulo 2 y el versículo 21, ¿sí? Dice la palabra, para esto fuiste llamado. Él dice que para esto fuimos llamados. Mire, a mí me gusta esa palabra. ¿Sabe que yo quiero creer que hay un llamado celestial? Ese llamado celestial no lo escogió hombre, no te escogen hombre, te escogió el dedo de Dios. Tú y yo y todas las personas que pertenecemos hoy a la iglesia de Cristo, tenemos un llamado celestial, no somos producto de casualidad, no tenemos las especialidades porque queremos nosotros. Dios nos dio especialidad en el momento que fuimos engendrados, ¿sí? Y el Espíritu de Dios puso un paquete de especialidad que se activó cuando nosotros vinimos a Cristo. Pero créanmelo, hay un llamado celestial para esta misión. Entonces dice, para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigamos sus pisadas. Por eso, en este día, yo estoy con esta palabra. El Señor Jesús nos abrió la ruta. Él es el modelo. El Señor Jesús nos abrió la ruta por su Espíritu Santo. ¿Me está entendiendo? ¿Para qué? Para conectar personas al reino de Dios. Amado, tú y yo estamos en esta tierra, en este tiempo, para conectar personas a Cristo. Habrá un día cuando en el cielo alguien dirá, yo estoy acá porque el Espíritu Santo usó a esa persona para llamarme. Muy importante lo que le digo. Hoy nosotros estamos para conectar personas al reino de Cristo. Entonces, ¿cómo lo hacía Jesús? Porque Él es nuestro modelo. Hay muchas personas que se presentan como modelo, pero la palabra nos muestra modelo. ¿Cómo lo hacía Jesús? Él conectaba a las personas al reino de Dios, mire esta palabra, haciendo y enseñando. Dos cosas importantes, porque es bueno enseñar, pero
Muéstrame, dice la fe, muéstrame tu fe en obra. ¿Me está entendiendo a qué me refiero? Es muy lindo hablar, es muy lindo decir, pero las palabras tienen que ir con hecho. Y la palabra dice que el Señor hacía y enseñaba. El hacer y enseñar se traduce en actividad para el reino de Dios. Es tarea, es servicio comunitario a favor de las personas. Mire, Jesús dijo una cosa tremenda, por allí, por Marcos capítulo 10 y versículo 45. Él dijo, porque yo no vine a ser servido, sino que vine a servir y a dar mi vida en rescate por mucho. Mire, esa palabra merece un gran aplauso, porque Él es el ejemplo, ¿me entiende? Yo no vine a ser servido, sino que vine a servir y vine para dar mi vida en rescate por mucho. Amados, el Señor Jesús hacía y enseñaba. El hacer crea una expectativa en las personas. Cuando tú haces algo, alguien te mira, alguien se acerca, alguien comenta de ti, crea una expectativa. Las señales o los milagros trae a las personas, o sea, las atrae a Cristo. Usted haga milagros, los milagros es como una llama de fuego que se enciende, todo se anoticia. Por eso es que es importante que seamos llenos del Espíritu Santo, buscando la unción de Dios, buscando el manto de lo cual Dios trae la unción, porque los milagros están. Este es el tiempo que Dios hace grandes milagros a través de su pueblo, a través de tu vida, con la especialidad que levantó. Jesús conectaba a las personas, me está entendiendo, Él tenía una especialidad para conectar a las personas para el reino de Dios. ¿Cómo? Activando fe. Jesús predicaba, Jesús hacía, pero también enseñaba la palabra. Y al enseñar la palabra suelta del Espíritu de Dios toca, activa la fe de las personas. ¿Para qué? Para creer en Jesucristo. Esto entonces, quiero decirle, el Señor hizo, es decir, dice que el Señor comenzó a hacer y a enseñar ¿hasta cuándo? Hasta que fue recibido arriba en los cielos. ¿Me está entendiendo? Esto significa que a mí me enseña que hay un tremendo desafío en las cosas que Él puso en nuestras manos. ¿Me está entendiendo? Las cosas tienen que tener continuidad. Entonces, también yo tomo la palabra, dice que Jesús enseñaba. A mí me gusta mucho esa palabra, ¿me está entendiendo? Hacía, pero enseñaba, claro. Es que, mire, amados de mi corazón, el apóstol Pablo decía, ay de mí si no anuncio el Evangelio. También dice la palabra de Romanos capítulo 10, versículo por ahí por el 13, dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero dice luego, ¿cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo predicarán si no hay? De manera que el hecho de hacer y enseñar es una especialidad que el Espíritu Santo está activando. Está activando más que nunca en una nueva generación que Dios está levantando. Dios está preparando la plataforma en este tiempo con esto que está ocurriendo. Yo no sabía de qué manera se podía poner en movimiento semejante plataforma que Dios está preparando en la década de 10 años. Pero se dice que hay una década, o sea, hay 10 años para predicar la palabra que va a ir de menos en más. ¿Me está entendiendo? Un evangelio que se va a predicar apostólico y profético de una manera muy especial, con señales y milagros. Pero así comienza la plataforma. Este es el tiempo que, aunque no lo crea, hoy el mundo está de rodillas por lo que está aconteciendo, está pidiendo auxilio. Y es donde usted y yo, en este tiempo, tenemos que entender esta palabra. También la palabra dice que Jesús enseñaba. Esto significa que Él era un maestro. Amados de mi corazón, quiero creerle. Quiero creer que le estoy desafiando a hombres y mujeres muy enseñados, muchas palabras. Acuérdese que cuando el pueblo de Dios salió de Egipto, más que nunca ellos vieron semejante milagro. ¿Cuántos milagros? ¿Cuánta unción de Dios? Pero después el pueblo no cumplió con la misión. Quedó arrastrado en el camino, fin al cabo. Entraron a la nueva generación. ¿Me está entendiendo? Todo lo que Dios está preparando en tu vida, está poniendo el Espíritu Santo en tu corazón, lo hace en función de lo que viene. Este es el tiempo para hacerlo. Entonces, si Jesús enseñaba, era un maestro, y si era un maestro, había discípulos. Y déjeme decirle algo. No hay multiplicación sin discípulos. Usted puede tener una multitud de gente, oyente como quiera. Aún a Jesús lo rodearon miles de personas. Pero llegado el tiempo, quedaron 120, acuérdense que estaban con él. ¿Quiénes son los que dan la multiplicación? Los discípulos. Si hay un maestro, tiene que haber un discípulo. Entonces,
por esta palabra, ¿quiénes son los que multiplican la obra en el reino de Dios? Son los discípulos, ¿me está entendiendo? Por eso el Señor tenía discípulos. Por eso la palabra en Juan capítulo 13 y versículo 1 dice que amó a los suyos. ¡Ay, cómo me gusta esa palabra! A mí me gusta la palabra de los suyos. Es decir, la pregunta es, ¿usted ya tiene los suyos? Son aquellas personas a quienes Dios discipuló, transformó, vio su carácter, los acompañó. No es fácil. Un discípulo no sale de día a otro. Un discípulo es hasta al lado tuyo, como un día Moisés lo tuvo en Josué, que aún subiendo a la montaña allí estaba. Aún cuando él estaba en la presencia de Dios, dice que allí había un hombre que se llamaba Josué en la presencia de Dios siempre. ¿Me está entendiendo? Y ese es el discípulo que Moisés no entró a la tierra prometida, pero el discípulo fue el que hizo la mayor multiplicación. Y si lo vemos en el tiempo de Elías, acuérdese lo mismo. Elías fue llamado, fue metido a la cueva, salió con un nuevo manto, pero ¿quién terminó la más obra? La hizo su discípulo. ¿Quién? Eliseo, que al fin y al cabo el manto de él cayó sobre él y usted sabe todo lo que hizo. ¿A qué me refiero entonces? Que el Señor dice la palabra, que cuando estoy hablando de Juan 13:1, que dice que como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. La pregunta es esta, amado. Entonces, a esta altura de la vida cristiana que tú tienes, ¿cuántos años de vida cristiana tienes? Yo tengo mucho por responder. Yo tengo varios años en esto, pero tengo mucho por responder a Dios, ¿me está entendiendo? Entonces la pregunta es, ¿cuánto hace que tú abriste tu corazón a Cristo? Y la pregunta es, ¿cuántos discípulos usted tiene a esta altura? ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántos son los que hoy, las semillas que sembraste, formaste y hoy están? Porque el Señor dice, yo los llamé y los he puesto para que vayan, para que lleve fruto, vuestro fruto permanezca para siempre. ¿Me está entendiendo? ¿Para qué? Para que todo lo que pidas al Padre, Él los dé. Entonces en esta mañana, Dios nos dio un manto de autoridad como maestro. ¿Para qué? Para extenderlo hacia los discípulos. El Señor Jesucristo, cuando se levantó, cuando fue levantado, resucitado, el Señor dio un manto a su iglesia. La iglesia tiene manto, tú eres iglesia, tú tienes parte de la iglesia, ¿me estás entendiendo? Tienes un manto, y ese manto, si eres un maestro, tienes que tener discípulos. Y si tienes discípulos, extiende tu manto sobre tu discípulo. Porque la palabra, cuando Jesús se levantó, dijo, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, vaya, ¿qué? A ser discípulos, ¿a dónde? A todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu, enseñando, ahí está la palabra, enseñando que guarden todas las cosas que les he mandado. Entonces a mí me gusta la palabra de Marcos capítulo 3, versículo 13 al versículo 14. A mí me gusta esa palabra. Dice, y subiendo al monte, Jesús, Marcos 3, 13 y 14. Y subiendo Jesús al monte, llamó así. Yo no a todo. ¿Sí? Quiero que entiendas. Tú estás dentro de esos llamados. Y llamó así a los que Él quiso y vinieron a Él. Dice, y estableció a 12 para que estuvieran con Él y para enviarlo a predicar. ¿Sabe cómo yo llamo esta palabra? Primero a Él. Él es el maestro. El Espíritu Santo es el maestro. Dios levantó un maestro en tu vida. Dios levantó un maestro sobre mí. Así como yo estoy ahora siendo de maestro, hay un maestro sobre mí. Es la paternidad. Y debajo de mí yo soy el maestro y hay discípulos. A eso se refiere. Dice, y subió al monte, es decir, subir, Dios está hallando allí. No es hacia abajo, es en las alturas. Todo cuesta, pero así es, paso a paso. Y subió al monte y llamó así a los que Él quiso. Y vinieron a Él. Se refiere a quién? A sus discípulos. Y dice la palabra, estableció a 12 para que estuvieran con Él. Y yo digo esto, primero por Él, segundo con Él y tercero por Él. Tú en este tiempo, Él está en el cielo, el Espíritu está en la tierra, pero amado, como dice la palabra, primero con Él, estamos con Él y luego salimos por Él. ¿Me está entendiendo? Por eso Pablo decía, ya no vivo yo. Y dice, sino que vivo en Cristo. Y los que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó. Por eso decía, ay de mí, si no anuncio la palabra del Señor. Y entonces para cerrar, porque le dije que es una palabra cortita, ¿vio? Es un granito que estoy apuntando. Y para cerrar este tiempo, yo quiero hacer un llamado a los que están sensibles y buscando a Dios. Porque
en estas cuarentenas está el papá, está la mamá, están los hijos, están los parientes, está el abuelo, está el primo, y hay tanto. Y en esa atmósfera de vida, yo no sé a cuántos en la vida les ocurrió cosas. Tal vez le estoy hablando a alguien que hace años atrás fue llamado a la escuelita dominical y lo he enseñado. Tal vez le estoy hablando a alguien que en la vida, en la hoja de ruta de vida, ha sido un joven que, bueno, que abrió su corazón a Cristo, pero por circunstancias que usted sabe, hoy no está. Tal vez estoy hablando a alguien que estaba en el ministerio y por circunstancias se alejó. Le podemos llamar a un hijo pródigo como usted le quiere llamar, pero de toda manera yo creo que este es el tiempo, ¿sabe? Es el tiempo que Dios me permite llamarlo a usted, llamar a esas personas que en este tiempo están sensibles, porque yo creo que este es el tiempo que Dios está preparando el corazón. ¿Me está entendiendo? Entonces, estoy haciendo llamado a esas personas que el Espíritu Santo está preparado. Un día, y quiero cerrar con esta palabra, un día, el Señor Jesucristo subió al escenario de su ministerio. ¿Sabe cuándo? Resulta que un día Dios llama a Juan el Bautista para abrir camino. Usted lo sabe esto. Y Juan el Bautista lo hizo dignamente, un hombre recto que hablaba de Dios. Y por hablar de lo que habló, le cortaron la cabeza. Cuando él estuvo allí encarcelado, dice, inmediatamente el Señor toma ese manto del Espíritu de Dios y dice la palabra que vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino. Otra vez se da cuenta, es la misión número 1. Entonces, en el escenario de su predicación le estoy hablando, le estoy declarando la palabra de Marcos capítulo 1, versículo 14 y versículo 15. Entonces, cuando el Señor sube en el escenario de su ministerio, el mensaje que Él tuvo para todas las personas es un mensaje sencillo de 4 cosas. Y yo quiero decírtela esa hoy a ti. Un mensaje sencillo de 4 cosas. Cuando Él predicó, Él dijo, número 1, el tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido. Claro, está hablando de que los israelitas, conocedores de la verdad, esperaron siempre que se cumplieran las palabras proféticas que hablaban acerca de que vendría un gran libertador. Bueno, número 1 dijo el Señor, el tiempo se ha cumplido. Número 2, el reino de Dios se ha acercado. Número 3, ha arrepentido, dijo el Señor. Y número 4, cree en el Evangelio del reino. Entonces, número 1, el tiempo se ha cumplido. Tal vez usted escuchó muchas veces el llamado de Dios. No sé de qué manera, por radio, por televisión, en la casa. Y por esa circunstancia, tal vez usted estuvo distraído, o no sé por qué. Pero entienda, hubo un día cuando Jesús, por allí por Lucas 9, 25, 23, el Señor dijo, ¿qué aprovechará el hombre si granjea de todo el mundo y pierde su alma? ¿Qué recompensa dará? Es decir, el ser humano está muy agarrado a la tierra. Pero dice la palabra que donde esté tu tesoro, allí estará. El Señor estaba hablando de los que estaban distraídos cuando Jesús hablaba. Nunca se distraigan cuando Dios habla. Entonces, quiero decirle a usted, pero la palabra de hoy dice, el tiempo se ha cumplido. Y yo quiero decirle, tal vez sea esa, como aquel hombre, Dios está golpeando a tu puerta. Como aquellas personas en la cual un día preguntó por allí, por Hechos, capítulo 16, versículo 30-31, ¿se acuerdan? Allí estaba Sila y Pedro, el apóstol Pablo. Y alguien preguntó, dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y se le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero, dice, le hablaron la palabra del Señor. ¿Me está entendiendo como yo te estoy hablando a ti? Qué privilegio que tú tengas esta hora, que Dios lleve una palabra a tu vida, a tu casa, y preciso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el tiempo se ha cumplido. Es el tiempo para ti. Entonces, número 2, Jesús dijo, el reino de Dios se ha acercado. ¿Y cómo se acercó el reino de Dios? Es que siempre Dios estuvo buscando al ser humano. No es el ser humano buscando, porque el pecado lo aleja de Dios. La ceguera espiritual la aleja de Dios. Y entonces Dios, el reino de Dios se ha acercado, significa que todo el cielo, todo el ejército del cielo Dios lo ha puesto en disposición para
hablarte en las encrucijadas, en todo momento. Tú sabrás los momentos que Dios te llamó al corazón. Eso significa entonces el reino de Dios se ha acercado. Dios buscando al hombre. Jesús dijo en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar ¿qué? Lo que se había perdido. Acuérdese, cada cual se apartó por su camino y Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Yo quiero decirle, este es el tiempo que Dios está buscando. Número 3, dice el Señor dijo que hay que arrepentirse. Amados queridos, el arrepentimiento, ¿por qué hay que arrepentirse? Porque el pecado en toda su forma lo hace culpable a todo ser humano. Así dice la palabra, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es necesario arrepentirse delante de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Es que hay una palabra preciosa en 1 Juan capítulo 1, versículo 9. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Me está entendiendo? Dios no está diciendo a este sí, a este no. Todos, a todos. No sé qué puedes tener tú, pero el Señor es todo suficiente. El Señor es fiel, es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y por último, dice 4, ¿sí? Eran 4 cosas. Jesús dijo, hay que creer en el Evangelio del Reino. ¿Y sabe qué entiendo? Mientras oraba para ver cómo podía, porque a veces, cada vez que predico en unas cosas, a veces Dios te da una manera. ¿Me está entendiendo? Y hoy me hablaba hace un rato acerca de esta palabra, ¿sí? Jesús le dijo, hay que creer. Entonces, en el camino a la vida eterna, hay un camino de la vida eterna. Eso está con Jesús. Eso está con el Espíritu Santo. Eso está en el reino de Dios. Entonces, en el camino a la vida eterna, Jesús a mí me invitó. A mí hace años que me invitó. En 1964 me invitó Jesús. ¿Cuenta? Estamos en 2020. Han pasado los años, mira hasta dónde me trajo Dios. Un muchachito sin papá, sin mamá, sin tener dónde agarrarme. Pero mira lo que puede hacer Dios. ¿Me está entendiendo? Entonces, Jesús, en el recorrido de la vida, hoy, Dios está golpeando el corazón. Si oyeres hoy su voz, dice la palabra, no endurezcas el corazón. En el camino a la vida, Dios te invita ahora a creer. Es lo que dijo, que hemos dicho en Juan 14:6. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús dijo en Juan 5:24, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces ahora cerramos con una sencilla oración. ¿Sabe? Yo te quiero guiar en una oración, así donde tú estás escuchando, porque a alguien Dios tiene preparado su corazón. Siempre Dios tiene a alguien preparado en el corazón, ¿sí? Yo te quiero guiar en una oración para que así lo digas y repetí esta oración conmigo, si así lo quieres hacer. Y dile, Señor Jesús, este es el día que quiero reconciliarme con Dios. Te abro mi corazón. Te recibo como mi Señor y Salvador. Límpiame de toda iniquidad y pecado. Anota mi nombre en tu sagrado libro. Permita que a partir de este tiempo el Espíritu Santo sea el que tome el control de mi vida. Y como un día Dios le dijo a Nicodemo, a Zaqueo, date prisa, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y cuando él estaba allí, Jesús dijo, hoy la salvación ha venido a esta casa. Entonces, Padre, yo estoy orando ahora. Padre, en el nombre de Jesús, estoy declarando que la palabra que ha sido, Señor, declarada, soltada a tu pueblo, y a hombres y mujeres que todavía no han hecho una decisión, o a hombres y mujeres que por alguna circunstancia, Señor, no están conectados a Cristo, declaramos en el nombre de Jesús que a partir de este tiempo, Señor, tú comienzas a volver el corazón de tus hijos, a volver el corazón de los hijos a los padres. En el nombre de Jesús, yo bendigo tu palabra, bendigo a ese hombre, bendigo a esa mujer. Sean conectados a Jesucristo. La salvación que pueda decir ha llegado hoy a la casa. Y como el Señor dice,
en la palabra. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, les doy vida eterna, no perecerán. Mi Padre que me las dio es mayor que todo y nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. Señor, estoy orando, declarando esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Querido apóstol David, querida profeta Natalia, un gusto poder haber compartido esta sencilla palabra y todos los que se han conectado, los que están conectados en la red apostólica, Casa Apostólica, gran abrazo, saludos desde Tucumán, el apóstol Juan Luis Calderón. Amén y amén. Gracias.